Te agradecemos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das como hijos tuyos de encontrarnos contigo en esta casa de oración. Queremos pedir que tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, que seamos edificados en tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Quién está feliz de estar en la casa de Dios? Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes, pero especialmente a nuestras visitas. Feliz sábado. Busquemos en nuestras Biblias Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me acompañare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice estas ofrendas que serán rejuntadas en esta mañana, Jesús, y ayúdanos a entender el tema que el pastor tiene para nosotros. En Jesús, amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en 1 de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Buenos días tengan todos ustedes, feliz sábado. Es un gozo poder encontrarnos una vez más con la iglesia y este día hay un gozo y celebración especial. Y una de las cosas que estoy feliz es porque me están dejando media hora para el tema. A lo mejor termino a las 12 hoy. Y el tema es muy sencillito, así que a lo mejor sí terminamos temprano. Quisiera darles una buena noticia y pedirles que sigan así, dentro de los propósitos de un nuevo año y dentro de las metas que nos hemos propuesto alcanzar, es terminar de pagar nuestro templo antes de que termine el año eclesiástico. Algunos estábamos dudosos todavía de que eso fuera posible, pero dado el último informe que hemos recibido, yo creo que sí estamos muy cerca de alcanzarlo. La última información que tuvimos acerca de la deuda es que estábamos alrededor de los $47,000 de deuda. Tenemos un fondo en la iglesia que no queremos tocar, así que ahí está. Si fuera necesario, yo creo que pudiéramos ya en un mes pagarla con lo que hay en la iglesia. Por eso hay motivos de gozo, pero no queremos tocar ese fondo de la iglesia porque eso es lo que ya empezamos a usar para estar arreglando nuestro templo, algunas cosas que necesito urgentemente. Pero estamos felices porque si seguimos al paso que estamos y la forma en la que están avanzando, con la fidelidad de muchos de ustedes, yo creo que fácilmente para antes de fin de año tenemos pagada la iglesia. Ya es una realidad. Ahora sí ya pueden decir que el templo de ustedes ya no se los pueden quitar de ninguna manera, por la gracia del Señor. Hace unas horas, tal vez el día de ayer o antier, estábamos platicando con una hermana en la iglesia y ella estaba asombrada de lo que había dado este año, porque le dieron su recibo obviamente del principio de año, que entregó nuestra hermana Gutiérrez a todos los que participaron, y dijo, no lo puedo creer, dijo, todo lo que di en el año, no se había dado cuenta la cantidad que había dado en el año, y lo dijo así de una manera muy natural, lo dijo, oye, di tanto. Y así como ella, muchos miembros de iglesia han sido muy fieles este año, y eso se refleja simple y sencillamente que nuestra iglesia está a punto de ser pagada. Y eso es digno de reconocimiento, porque, ¿qué les puedo decir? Hay iglesias aquí a nuestro alrededor que tienen años tratando de pagar sus deudas y no las han pagado. El otro día hubo un sermón, no les voy a decir qué iglesia aquí alrededor, pero una iglesia alrededor puso de ejemplo a la iglesia de Jordán.
La ilustración del sermón fue precisamente la experiencia que ha vivido la iglesia de Jordán, que están saliendo de sus deudas. ¿Y cuál es el secreto? Pues simple y sencillamente confiar en las promesas de Dios y ponerse en las manos del Señor. Y Dios puede hacer milagros, ¿amén? Hoy vamos a hablar acerca de una de las verdades más, podemos decir, categóricas en la palabra de Dios. Y es que delante de Dios, tú y yo no tenemos que fingir. Delante de Dios, tú y yo no tenemos que fingir. Podemos venir así tal como somos. Realmente Dios no se va con la finta, como a veces los seres humanos tenemos la idea de hacer que otros se vayan con la finta. En 1 Samuel 16:7 dice una gran verdad. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, sino que no, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que Jehová mira finalmente, ¿qué cosa? Mira el corazón. Dios no se va con la finta. A veces los seres humanos nos vamos con la finta. Tú puedes ver a una persona en la iglesia y puedes pensar que es una persona muy santa, muy noble, muy justa, pero realmente no lo es. A veces puedes pensar que una persona es muy mala, pero realmente no lo es. A veces tú puedes pensar que alguna persona de la iglesia sabe mucho y a lo mejor no sabe nada. Y a lo mejor el que piensas que no sabe nada, sabe mucho. Este es un mundo en el que nos vamos con la finta. Estamos hechos para hacer que las personas se vayan con la finta. Es curioso que este país, por ejemplo, es un país de fachadas. Es un país donde las casas son de palitos y todo está hecho de fachadas. El viejo oeste era famoso porque realmente todas las casas eran iguales, pero el frente colocaban una fachada y tú te ibas por detrás y solamente te das cuenta que era una simple fachada. Y a veces en la iglesia sucede lo mismo, solamente somos una fachada y nos presentamos y nos vamos con la finta porque algunos son muy buenos para fingir, pero delante de Dios no se puede. Dios conoce exactamente cómo somos en el interior. Y este fue el caso de David. Todos conocemos la historia de David. El Señor llama al profeta, le pide que vaya a ungir al nuevo rey, y cuando él llega y empieza a ver a los hijos de Isaí desfilando delante de él, nos dice el Espíritu de Profecía que Samuel se fue con la finta. Cuando vio al primer hijo, dijo: este es el futuro rey, porque se parecía mucho a Saúl. Era físicamente grande, era alto, sus músculos bien desarrollados, era un joven apuesto, grande, alto, y se fue con la finta, dijo: este es. Y así vinieron uno tras otro y llega el momento en el que se desilusiona porque el mismo Señor se molesta con Samuel porque Samuel se estaba yendo con la finta cada vez. Y le dice: el problema es que tú te estás poniendo el énfasis en ver lo que está delante de tus ojos, pero no te das cuenta que eso yo lo desecho. En este mundo tú vas a encontrar que a veces a las personas las disfrazan. Incluso las funerarias se encargan de maquillar a los muertos. Y los maquillan de tal manera que cuando tú vas y los ves, se ven más bonitos que cuando estaban vivos. ¿Y cómo lo logran? Pues en base a una serie de procesos ahí. Y tú dices: wow, oye, qué bien se veía, ¿por qué se murió? Yo lo vi en peores condiciones, ¿verdad? Y es curioso que eso es exactamente lo que puede pasar. El Señor le llamó a los fariseos sepulcros, ¿qué? Blanqueados, porque tú los veías y estaban muy bonitos, pero realmente estaban muertos espiritualmente. Así que en esto no hay más que confiar en Dios, porque Dios puede ver mucho más allá que lo que nosotros vemos. Sí, lo he hecho, veo el corazón. Y entonces había un joven al cual el Señor estaba contemplando desde el cielo y por mucho tiempo lo había estado viendo y ahora lo había elegido. ¿Por qué? Por su corazón, no tanto por su exterior. Aunque cuando vino David a la presencia del mismo Samuel, Samuel dice que era un joven
nos dice la hermana White que era un joven hermoso, rubio. Y el Señor le dijo, es este es el joven que yo elegí. Y no lo había elegido por su apariencia, sino simple y sencillamente por su corazón. Ahora es curioso que su hermano, precisamente, su hermano Eliab, que es el primer hombre del cual les hablé cuando vino delante de Samuel, este es el joven con el cual se fue con la finta, Samuel. Este mismo joven le atribuyó a David su propia condición. Hay un dicho latino que dice que todos creemos, que el león cree que todos son de su ¿qué? De su condición. Hay veces que las personas les atribuimos a otras personas la forma en la que nosotros somos. A veces pensamos que una persona nos está haciendo daño y decimos, esta persona nos está haciendo por tal y tal cosa, porque tú y yo haríamos eso. Pero eso es precisamente tratar de juzgar por las apariencias y basados en nuestros propios criterios. Yo recuerdo una hermana en uno de mis distritos que me decía, pastor, yo tengo el don del discernimiento de espíritus, me decía. Ya ven que dentro de los dones que da el Espíritu Santo, uno de los dones, dentro de los dones que están de hablar en lenguas, y el de enseñanza, el de profetizar y varios dones que se aparecen allí, aparece el don del discernimiento de espíritus. Y yo le decía, hermana, ¿y qué entiende usted por el don del discernimiento de espíritus? Dice, mire pastor, yo le puedo decir cómo es una persona nada más de verla. Yo veo a esa persona y yo le puedo decir, esta persona es esto, y le puedo decir le puedo decir como una radiografía cómo es esa persona. Le dije, hermana, más bien lo que yo creo que usted tiene es el don del chisme y no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Aunque últimamente el gobierno se dedica a hacer que las personas observen a una persona y a través de verlo pueden aprender mucho acerca de quién es esa persona. Pero precisamente ese es el don especial de los espías. Los espías se dedican a hacer que las personas se vayan con la finta. Muchas veces los gobiernos no saben identificar quién es el verdadero espía. ¿Por qué? Porque se disfrazan de tal manera que no pueden saber quién es. Ahora, Satanás es un maestro del disfraz. Qué difícil es identificar a veces a las quintas columnas que Satanás tiene dentro de la iglesia. Ya ven que la palabra de Dios nos dice que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña creciendo. Y tú y yo podemos pensar que pues hay que arrancar la cizaña, como decían los trabajadores, arrancaremos la cizaña. El Señor dijo, no, déjala crecer hasta el día de la siega, porque evidentemente te puedes ir con la finta. Puedes cortar trigo pensando que es cizaña y puedes dejar la cizaña pensando que es trigo, etcétera. Los seres humanos nos vamos con la finta. Y aquí está una hermana que me dice que ella era capaz de decirme quién era bueno y quién era malo. Y dije, no, esta hermana, lo que pasa es que esta hermana es chismosa. Así que necesitamos solamente el poder de Dios para saber el interior. Y aquí tenemos el caso de Eliab. Eliab atribuyó a su hermano David características de su propio corazón. Miren por qué Dios no había colocado a Eliab en el trono. El mismo Eliab atribuyó a David cosas que él tenía en su corazón. Te digo, el león cree que todos son de su condición. Cuando vino el caso en el que el papá de David, en este caso Isaí, mandó a David a buscar a sus 3 hermanos que habían ido a la batalla con Saúl, le pidió que les llevara un regalo, les pidió que les llevara un poco de comida, pan y queso, y que viera cómo se encontraban, y por eso David fue a verlo. Cuando David se encuentra con él, encuentra el caso del gigante, y entonces hay una plática en la que David pregunta de buena fe por qué está ese gigante hablando, y Eliab lo escucha, y Eliab le dice, y oyéndole hablar Eliab le dijo en 1 Samuel 17:28 a su hermano, dice, su hermano mayor con aquellos hombres, dice, Eliab se encendió en ira contra David y se enojó y le dijo, ¿para qué has descendido acá? Dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco, fíjense lo que le dijo, esa es la apreciación de Eliab, de las razones por las cuales David estaba allí. Y en este momento le dice, yo sé cómo es tu corazón, yo conozco tu soberbia. ¿Y qué más le dijo? Y la malicia de tu corazón, que has venido aquí para ver la batalla. Esa era la apreciación de Eliab. ¿Ahora estaba en lo correcto Eliab? No, así era él. ¿Te das cuenta cómo el león cree que todos son de su condición? Y esa es la razón precisamente por la que Dios no lo estaba escogiendo a él para ser el rey. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón malicioso y porque él estaba lleno de soberbia. Y él atribuía sus propias características a David. Ahora, ¿cómo era en realidad David? Bueno, vean lo que está ahí entre el cuadrito.
el cuadrito nos dice cuáles eran las características de David. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:28 se nos dice que su forma de ser era mejor que la de Saúl. Dice ahí, Dios le dijo a Samuel, Jehová ha desgarrado de ti, Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha desgarrado de ti tu reino y lo ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. Y luego en Hechos capítulo 13:22 se manifiesta que David era un hombre que su corazón no era precisamente como dijo su hermano, sino que era un corazón conforme al corazón de Dios. Dice, he hallado David, dijo Isaí, varón conforme ¿a qué? A mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces Dios elige a David porque él ve en su corazón, él ve lo que está allí adentro. En Salmo 51 podemos encontrar el espíritu que David tenía, los deseos que David tenía. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjense, aquí está un joven que está buscando ser mejor, que quiere ser diferente. Cree en mí, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, fíjense la oración. No quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía que solamente Dios podía hacer un milagro en su corazón, y esa actitud, ese deseo lo convertía en un varón conforme al corazón de Dios. Ahora te pregunto, ¿era el corazón de David igual que el corazón de Dios? No. ¿Estaba cerca David de ser igual a Dios? ¿Estaba David cerca de ser igual a Cristo Jesús? ¿Por qué la Biblia dice entonces que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque estaba dispuesto a que Dios obrara en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. El sábado pasado yo les dije que la perfección cristiana es una constante ascendente hasta llegar a ser como Cristo. Y eso solamente es posible cuando tú y yo estamos dispuestos a cooperar con el plan divino. Cuando estamos nosotros dispuestos a que Dios obre en nosotros, tanto el querer como el hacer. Ahora en el Salmo 139, David constantemente habla acerca de una de las principales características de Dios. Es que Dios nos conoce, Dios sabe cuáles son nuestros problemas, Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida. Dios, no hay lugar en el cual te puedas ocultar de Él. Él sabe como una radiografía viva todo lo que pasa en tu vida. Él conoce los pormenores, Él sabe por qué actúas como actúas, Él sabe por qué caminas como caminas, Él sabe por qué te mueves como te mueves, Él sabe a dónde vas. Sabe todo lo que tiene que saber acerca de ti. Había un carro que compró por ahí un día mi papá y era un carro que se descomponía cada rato y no funcionaba con nadie más que con él. Nadie lo hacía funcionar, sino él era el único que lo hacía funcionar. ¿Por qué? Porque ya había estado tanto tiempo con ese carro que ya sabía por qué no prendía bien y le pegaba, pum, y funcionaba, ¿verdad? Cuando algo es que le falta otro lugar, iba, apretaba otro lugar y funcionaba. Lo conocía. Bueno, sabe exactamente que eso es lo que Jehová dice acerca de nosotros. Y no está hablando solamente de David. David dice, mira, tú has conocido, le dice el Señor, tú me has examinado y me has conocido. Y seleccioné algunos versículos que presentan el mismo criterio. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar me has rodeado, estás impuesto en todos mis caminos. Aún estando la palabra en mi lengua, ya sabes lo que voy a decir. Fíjate hasta dónde llega el conocimiento de Dios. Ya sabe incluso cómo vamos a reaccionar. Sabe exactamente lo que vamos a decir. Oye, con cuánta razón el Señor Jesús veía a sus discípulos y les decía, mira, hay muchas cosas que les tengo que decir, pero no se las puedo decir porque ustedes en este momento no las van a aguantar. Dios conoce. Dice, aún estando la palabra en mi lengua, ya tú la sabes toda. Dice, ¿a dónde me voy a esconder tu espíritu? ¿Dónde me voy a ir de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Voy al abismo, al fondo del mar, ahí está tu estrado, aquí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar el extremo del mar, dice, aún me agarré tu mano y me será tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí, aún las tinieblas no me pueden encubrir de ti. La noche resplandece como lo mismo que el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión, dice, brilló en tus ojos desde que
desde que fui concebido, desde ese momento ya Dios te está viendo, ya Dios sabe exactamente cuál es toda tu radiografía. Dios conoce todos los pormenores, Él sabe exactamente todo lo que pasa, Él sabe todo lo que está descompuesto, Él te conoce como un libro abierto. Por eso Él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De eso se trata este sermón. Tú y yo tenemos un corazón descompuesto. Tú y yo tenemos un cuerpo descompuesto. Hay algo mal aquí en el cerebro que no podemos reparar. Cuando Dios hace una radiografía de cuál es la condición de todos los seres humanos, cuál es la condición tuya, cuál es la condición mía, hay un común denominador en todos nosotros. Isaías 1:5 al 6 dice: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza, dice el Señor, está como enferma, todo corazón está como doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando el Señor analiza tu situación y mi situación, no pueden menos que decir: ¿sabes qué? Están bien amolados. Pobrecitos. Quieren correr, pero son cojos. Quieren caminar, pero son paralíticos. Quieren ver, pero realmente están ciegos. Tienen problemas para distinguir lo bueno de lo malo, tienen problemas para entender, tienen problemas para aprender, tienen problemas para avanzar. Y cuando ven nuestra situación dice: están enfermos, están heridos, tienen llagas, tienen problemas, su corazón está doliente, están sufriendo. ¿Y desde cuándo lo sabe Dios? Desde que fuimos concebidos. Cada detalle de tu vida, cada detalle de mi vida, cada situación, Él la conoce. Lo que te da alegría lo conoce, y lo que te causa dolor también lo conoce. Él puede ver una radiografía. Cuando analizas la vida del Señor Jesús te vas a dar cuenta que el Señor Jesús sabía lo que era el hombre. Por eso su ministerio era un ministerio exitoso. A Él no lo podían engañar. Los dirigentes del pueblo de Israel eran unos escribas y unos fariseos que tenían a toda la gente apantallada. Pero el Señor sabía que eran pura pantalla, eran puros fantoches. Estaban presentando delante del pueblo unas características que no poseían. Y el Señor Jesús simple y sencillamente los rechazó como dirigentes. Nunca se puso a la merced de ellos. No fue a la escuela que habían presentado ellos para enseñar. No fue allí. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que había en el hombre. Él sabía. Él conocía a las personas. Él sabía a quién tenía que llamar, a quién no. Miren, los discípulos le trajeron a Judas para que fuera el discípulo predilecto, porque los discípulos estaban apantallados con Judas. Pero cuando el Señor vio a Judas, le dijo a Judas, mira, las zorras tienen guarida, yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar la cabeza, dando a entender que Él sabía cuáles eran los motivos que Judas tenía en su corazón, y la razón por la cual se estaba acercando a Él era una razón de buscar algo, alguna ganancia temporal. Y el Señor Jesús le dijo de entrada a Judas: mira, tú quieres venir y estos te están trayendo para que me sigas, pero conmigo no va a haber ninguna ganancia temporal, no hay nada en este mundo para ti. ¿Y por qué se lo dijo? Pues porque Él sabía cuáles eran los motivos que tenía Judas, Él los conocía. Mira lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. Dice: y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús, dice, no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él, dice la Biblia, los conocía a todos. No tenía necesidad de que alguien le diese testimonio, o sea, no tenían que venir chismosos a contarle. Dios no necesita que tú le cuentes cómo es el vecino, o cómo es la persona, o cómo es aquella persona. No necesita que le cuentes. No necesita. Dice: no tenía necesidad de que le diesen testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe eso. Dios conoce. Tal vez se te está olvidando, y a veces se nos olvida que Dios sabe quiénes son las personas. A veces nos desesperamos
Señor, ¿cómo puede ser que tengas esa persona allí? ¿O por qué lo tienes tú en ese puesto? ¿O por qué tú lo pones de dirigente? ¿O por qué lo pones de anciano? ¿O por qué lo pones aquí? ¿O por qué permites que esa persona... ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Dios sí lo sabe. Dios conoce lo que hay en el hombre. Él sabe. En Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, te vas a encontrar lo que el Señor vio, y lo vio por partida triple o cuádruple, yo no sé todo en la situación. La vida del Señor Jesús a mí me parece asombrosa, porque el Señor Jesús conocía a todos los que estaban allí, Él podía leer los pensamientos de todos, y sabía quiénes eran, todos los que estaban allí. Conocía los pormenores y los detalles de cada una de las personas que estaban allí. Es impresionante. Llega el caso en el que vienen, después de que pasó a la otra parte en el barco, vino a su ciudad y aquí le trajeron un paralítico, dice la palabra de Dios, echado en una cama. Y dice la Biblia, y viendo Jesús la fe de ellos. ¿Cómo puede Jesús ver la fe de alguien? ¿Tú cómo puedes saber si alguien cree o no? Pues Jesús la veía, él veía, vio la fe de ellos. Dijo al paralítico, mira lo que le dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo tus pecados te son perdonados al paralítico? ¿Qué es lo que más le interesaba al paralítico? ¿Ser sanado o ser perdonado? ¿Y el paralítico expresó eso? No. Entonces, ¿cómo supo Jesús? ¿Por qué Jesús conocía al hombre? Ese hombre tal vez había estado sufriendo en su casa, tal vez había estado padeciendo tanto tiempo el deseo de ser perdonado, y eso lo dice el Espíritu de Profecía, que así era. Y ahora se lo traen y el Señor Jesús responde a su necesidad primaria, que es la necesidad de quitarse de encima el peso del pecado que lo estaba atormentando. El Señor le dice, ¿sabes qué? No, preocúpate, tira esa carga, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el dolor de esa persona. Nosotros como pastores a veces cometemos muchos errores. A veces hacemos muchas cosas que no debemos porque nosotros no tenemos el don de Dios de ver el corazón. Y a veces vamos y reprendemos a alguien cuando realmente lo que esa persona necesita es ánimo, más que reprensión. Y eso es algo que el Señor Jesús no cometía, porque Él sí podía ver el corazón. Aquí estaba tal vez una persona pecadora que algunos más lo querían apedrear, pero el Señor no sabía que no necesitaba ser apedreado, lo que necesitaba era que la defendieran. Interesante. A veces nosotros como personas cometemos errores en la iglesia pensando que una persona merece ser apedreada y que otra merece ser defendida. Y es ahí donde debemos recordar que nosotros nos vamos con la finta. Y sabes que un día alguien me dio un consejo, y ese alguien fue mi papá. Y no he seguido muchas veces el consejo y debiera seguirlo. Pero él me dijo un día, me dijo, hijo, si te vas a equivocar, y ese fue yo creo que uno de los únicos consejos que me dio cuando se dio cuenta que estaba estudiando para ser pastor. Digo, ya había terminado, ya estaba trabajando como pastor, y entonces un día él me dijo, mira, si te vas a equivocar como ministro, fíjate bien, si te vas a equivocar, equivócate del lado de la misericordia. Equivócate del lado de la misericordia. Que no te equivoques del lado de la injusticia. Dices, te vas a equivocar. Equivócate porque fuiste misericordioso y porque fuiste bueno, o del lado del amor. Y tenía mucha razón. Si le hubiera hecho caso, no tendría tantos problemas como tuve. Pero bueno, esa es otra historia. El Señor Jesús sabía. Y cuando el Señor Jesús dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, los que estaban al lado saltaron. ¿Cómo puede perdonar pecados? Y ahí es donde Jesús dice la palabra de Dios. Y viendo Jesús, ¿qué cosa? Sus pensamientos, porque podía ver incluso lo que pensaban. Dijo, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? Que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levanta, toma tu casa y vete a tu casa. Toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Una vez más, el Señor Jesús sabía lo que había en el hombre. El libro de Hebreos capítulo 4, 12 al 13 nos vuelve a decir que Dios puede ver todo lo que tenemos, y que la palabra de Dios está diseñada para cumplir con el propósito, porque Dios conoce lo que hay en nosotros. Diseñó este libro
lo diseñó para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él conoce las situaciones de nuestro cerebro. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta. ¿Cómo está? Está viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, ¿qué más? El espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es interesante que todo eso tiene que ver con el interior del cuerpo. A veces decimos, ¿qué desarmador tengo que meter para reparar mi cerebro? Pues ya te está diciendo, el desarmador se llama Biblia. Esa es la herramienta, ahí están las pinzas, ahí está la llave Stilson, ahí está. Todo lo que se requiere para hacer mecánica del cerebro se llama palabra de Dios. Es viva y eficaz. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿en dónde? En su presencia. Dios conoce exactamente toda la situación. Y dice, antes todas las cosas, todas, están desnudas, ¿y qué más? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios la conoce todas. Cuando viene Felipe y le trae a Natanael, su amigo, para presentárselo, y se lo trae, el Señor Jesús ve a Natanael y le dice, este es un israelita en el cual no hay engaño. Y ahora sí que Natanael se queda asombrado y dice, nunca lo he visto, ¿cómo dice que soy así? ¿Cómo puedes saber? Dice, ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? Y entonces Jesús le dijo, mira, déjame informarte que antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera orando, ya estabas orando en la higuera, yo te estaba viendo. Qué hermoso es saber que cuando estás tú orando, el Señor Jesús te está viendo. Pero también tienes que saber que cuando estás pecando, también te está viendo. Así es. Dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ha estado alguien autorizado para decir una radiografía de nosotros. Curioso, ¿no? Que trajeron estos hombres para hacer apedreada a la mujer y la pusieron allí. Y ahí estaba un hombre que podía decir las radiografías de todas, pero ni siquiera el Señor Jesús, aun cuando lo estaban obligando, qué fácil habría sido para Jesús ponerse a decirle, mira, tú eres esto, y tú, esto, y tú, esto, y exponernos a todos ahí y ridiculizarlos, pero ni aún así se puso a escribir en la tierra en las radiografías para que cada quien tomara lo que había escrito ahí. Y cuando las personas vieron lo que escribió, dijo, ah, caray, parece que está escribiendo algo. Les hizo saber que él sabía lo que había en sus corazones. Y luego todavía los que se quedaron un poquito más, les dijo, el que sea sin pecado, señalando lo que estaba allí, arroja la primera piedra. ¿Dónde entiendes? Mira, ¿quieres que los ponga o te vas por las buenas? Y fue donde todos decidieron retirarse. Interesante, en Juan capítulo 6 versículo 61 dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos estaban murmurando, les dijo, esto los escandaliza. Dice, ¿y qué si vienes el Hijo del Hombre donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio, dice el apóstol Juan, sabía quiénes eran los que no creían y sabía también quién es el que lo iba a entregar. Y lo vuelve a repetir en Juan 13, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, Jesús conocía a cada uno de sus discípulos, sabía cuáles eran sus necesidades, Jesús sabía cuáles eran sus dificultades, sus problemas, sus virtudes, todas las conocía. En Génesis capítulo 6 se nos presenta que Dios desde el principio podía ver cómo era la mente del ser humano. Él veía que la malicia de los seres humanos era mucha y que todo designio de los pensamientos del ser humano era de continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Dios podía ver como radiografía, puede ver como una radiografía lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, no está oculto de Él, tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. En Salmo 94:11 Jehová conoce los pensamientos de los hombres y se da cuenta que son pura vanidad. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué ocupamos del pensamiento? En los partidos de fútbol, en los partidos de básquetbol, en los partidos de fútbol americano, en las novelas, en las series de televisión, en los programitas de televisión, en los problemas, en los chismes, en los merequetengues de este planeta. En pocas palabras, puras cosas que van a ser terminadas. Pura vanidad.
Se da cuenta, Él ve nuestros pensamientos y se da cuenta que nuestros pensamientos no tienen que ver con eternidad, no tienen que ver con el servicio a Dios, se da cuenta que todo es una pura vanidad. Y muchas veces el continuo de nuestros pensamientos solamente al mal. En Isaías 64:6 hace una radiografía de los seres humanos y dice: todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y dice: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Alguna vez han tratado de deshacer un nudo? Bueno, a mí cada rato me toca deshacer nudos. Tengo en la casa una extensión. No tengo la gracia de tener un cortador de césped que sea de combustible, así que tengo que usar una extensión. Y tengo una extensión largota. El problema con la extensión largota es que no tengo dónde guardarla, no tengo ese rodillo donde uno se encarga de guardarla, así que la agarro y me la empiezo a enredar en el brazo, y ya sé, porque me la enredo así en el brazo y hago así, queda un bulto así de la extensión. Ya sé que la próxima vez que vuelva a sacar la extensión, voy a tener que desatar una vez más. Porque según yo la enredo y la pongo allí, y la siguiente vez que la vuelvo a sacar, la saco con mucho cuidado y trato de irla jalando de tal manera que no se enrede, pero ¿sabes qué? Siempre se vuelve a enredar. ¿Y qué problema? ¿No? Porque está larguísima, y te voy sacando hasta que la saco y la tengo que ir acomodando, hasta que ya por fin la desenredo toda, ya empiezo a trabajar otra vez. Y cuando la guardo otra vez la enredo de la misma manera. Pero bueno, todo se solucionaría si me comprara una cosa de esas rodillas para guardarla, ¿verdad? Pero la flojera puede más que... La desidia más bien puede más. Así es, pero bueno, eso es bueno para ejercer paciencia. Pero una de las características de los nudos, ¿sabes que hay ciertos nudos que se amarran tan fuerte que no se pueden desatar? Por eso es que uno estudia en la clase de nudos que para hacer el verdadero es un nudo que nunca se amarra tan fuerte que no lo puedas desatar. Ese es el nudo que nos hacemos en las cintas de los zapatos. En la cinta de los zapatos debemos hacer un nudo verdadero porque nunca se amarra tan fuerte que no lo puedas desatar. Pero ¿sabes qué? A ese nudo le llaman el nudo del varón, y no me pedren, el nudo del varón. Porque sucede que casi siempre, no digo siempre, porque casi siempre las mujeres hacen el falso. No me apedreen, pero eso es una realidad. Y les voy a decir cómo pueden saber si ustedes hacen el falso o el verdadero en sus nudos. Les puedo decir, mira, por ejemplo, yo veo aquí el nudo que trae Oscar y es un verdadero. No, y lo sé, sí, bueno, ya lo conozco, sé que es un verdadero. La forma más fácil de saber que si existe un verdadero o un falso es que el verdadero siempre va a estar en esta posición. Siempre va a estar en esta posición. Y el falso va a estar así, miren. Así. Si ustedes traen en sus zapatos este nudo, quiere decir que ustedes se amarran los zapatos con un nudo falso. Por eso cuando por alguna razón las bolitas o las hojitas de la florecita que hacen se les zafan, batallan un montón para deshacerlo porque hicieron un falso. Si hicieran el verdadero, cuando le hacen así lo pueden desatar muy fácilmente. Pero bueno, esos son otros asuntos. La razón por la cual les estoy hablando de desatar un nudo es que tú te vas a dar cuenta que hay ciertos nudos que son bien difíciles de desatar, bien difíciles. Y todavía son más difíciles si no los puedes ver. Yo recuerdo que había una competencia que hacíamos en los campurís, precisamente era hacer nudos sin ver y desatar nudos sin ver. O sea, tenías que hacer el nudo sin ver, así en la espalda, y los ponías ahí y hacía. Y luego te daban un nudo y tú lo tomabas y tenías que decir qué nudo era y desatarlo. Interesante. Pero entonces, ¿qué usábamos para poder desatarlo? Cuando no puedes ver, ¿qué es lo que usas? Pues usas las manos, usas el sentido del tacto. Con el sentido del tacto, tú más o menos tocas y ves un borde y dices, bueno, pues creo que esta saliente va metida y esta es la que tengo que jalar. Y de alguna manera tu mente más o menos percibe por dónde tú puedes hacer. Pero ¿qué pasa si no puedes tocar el nudo?
pues déjame decirte que el nudo que tenemos en el cerebro, el problema que tenemos en nuestro cerebro, no podemos verlo para empezar, y tampoco lo podemos tocar. Por más que pujes, por más que hagas lagartijas, por más que te esfuerces, por más que hagas de todo, te pares de cabeza, por más que te pongas a gemir y a pujar y a hacer reverencias y meditación trascendental y todo lo que te enseña el mundo que tienes que hacer, no vas a arreglar el problema de tu cerebro, porque ese problema lo tenemos desde que nacemos. El problema del pecado lo traemos aquí metido y no hay forma de repararlo. No lo podemos reparar. No puedes agarrar un desarmador y meterlo y arreglar el problema en el cual nos encontramos. El apóstol Pablo dice: encuentro una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, ¿sí?, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego se da cuenta y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque hay un problema aquí, tengo un problema en mi cerebro, hay algo mal en mí, que aun cuando yo sé que no debo tomar, voy y tomo. Y sé que no lo debo hacer, sé que va a traer problemas a mi familia, me está dejando pobre, me está enfermando, me está llevando a la muerte, pero no puedo, hay algo en mí aquí, hay algo que me empuja. ¿Qué puedo hacer para sacar eso que me empuja? No puedo meterme la mano, no puedo meter un desarmador y sacármelo. Y lo mismo le pasa al drogadicto. Y lo mismo pasa con cualquier vicio y cualquier cosa y con cualquier pecado que cometemos. Todos sabemos que ese pecado va a traer desgracia, todos sabemos que ese pecado va a traer lágrimas, todos sabemos que ese pecado va a traer sufrimiento y dolor. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos a la ley de pecado. Y un problema ahí, tenemos un nudo, pero no lo podemos deshacer. Y por eso llega aquel joven, antes de que iba a predicar en una iglesia, y me dice: aquí hay un joven que quiere hablar con usted. Y voy con el joven y me dice: pastor, yo quiero que ore por mí porque no me quiero morir. Y le digo: ¿por qué te vas a morir? Y entonces me cuenta la historia. Sucede que unos días atrás había estado en el hospital, y era la primera vez en su vida que había caído en el hospital, y había caído en el hospital por una sobredosis de droga. Se drogaba y llegó un momento en el que tomó una sobredosis, se puso muy malo y fue al hospital. Y ahí en el hospital le lavaron el estómago, y bueno, le lavan de todo. Y ya cuando estaba libre de peligro, entre comillas, lo dejaron ir. Y cuando iba saliendo del hospital, un médico ahí del hospital le dijo: hey, ven para acá, ven, quiero hablar contigo. Y lo metió ahí a su despacho y se sentaron, a su consultorio. Le dijo: mira, te voy a decir la verdad. Decimos los mexicanos: te voy a decir la neta, sí, te voy a hablar sin pelos en la lengua. La verdad es que tú te vas a morir. Y él se le queda viendo así: ¿qué, doctor? Si me voy a morir, pues ¿por qué me está dando de alta? Déjeme aquí en el hospital. Le dice: no tienes ningún problema físico. O sea, tu problema no es físico, tu problema lo tienes aquí. Dice: mira, yo tengo tantos años de trabajar en el hospital. Y él le dijo la cantidad de años que tenía ahí. Dice: y siempre, bueno, no se lo dijo así, pero yo te lo digo así. Siempre que un joven o una persona, o un adulto, mujer, lo que sea, ha caído en este hospital por sobredosis de droga, vuelven a venir a este hospital por sobredosis de droga o algún otro hospital. Es decir, si ya tomaste una sobredosis de droga, vas a volver a tomar una sobredosis de droga. Esa es la constante. Y en una de esas te vas a morir. Así que si ya viniste aquí por sobredosis de droga, yo te puedo asegurar que en una de esas te vas a morir. Tú te vas a morir de sobredosis de droga. Y este joven se da cuenta que hay algo mal en su cerebro. Se da cuenta que sí, aun cuando se vaya del hospital, porque no tiene ningún problema físico, va a volver a tener el problema físico, porque hay una ley en sus miembros que lo lleva sujeto a lo que le gusta hacer, que es drogarse, y sabe que tarde o temprano, sí, la droga va a tomar el precio de su vida y lo va a matar. Y llega un momento en el que él dice: bueno, pero ¿qué hago?
Aquí hay un deseo que me lleva a algo que me va a matar. ¿Qué puedo hacer para quitármelo? No puedo hacer nada. No me puedo meter un desarmador y quitármelo. Queridos hermanos, todos tenemos problemas. Y nuestros problemas se deben a la misma fuente raíz de todos los problemas. Y se llama pecado. Dios creó este mundo perfecto. Todo lo que Él hizo fuera bueno en gran manera, pero el pecado lo arruinó. Y desgraciadamente todos tenemos ese problema. Y todos tenemos una radiografía diferente, pero al final es la misma. Algunos tienen agravantes de padre alcohólico, agravantes de una niñez difícil, agravantes de pandillas, agravantes de problemas familiares, agravantes de amigos, y aparentan situaciones aquí, situaciones allá. Es decir, nuestra vida es una radiografía de problemas y dificultades, y eso conforma lo que eres tú. Tú eres un paquete de una serie de cosas y dificultades. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que tú no puedes encontrar ser humano en este mundo que solucione el problema básico. No hay un doctor en este planeta que pueda curar el problema básico del hombre. Por eso él dice, miserable hombre de mí, dice Pablo. ¿Quién podrá curarme de este problema? Pero ¿de qué se trata este sermón? ¿De qué se trata este sermón? Este sermón se trata que si hay alguien que conoce nuestra vida como una radiografía, tu entrar y salir, todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, todos tus problemas, tus dificultades, tus felicidades, Él tiene todo un récord de quién eres. A Él no le tienes que contar todas tus dificultades y presentarle razones. Él sabe por qué actúas como actúas. Él sabe por qué eres como eres. Él sabe cuál fue el camino que te fue llevando a través de las veredas hasta el lugar en donde estás en este momento. Él te conoce como una radiografía viva. Él ve lo que está en el hombre. Él ve lo que está delante de ti. A Él no lo engañas disfrazándote, poniendo una sonrisita. A Él no lo engañas, no se va con la finta, con la fachada. No, Él ve el corazón. Él sabe lo que necesitas. Y estoy hablando de Cristo Jesús. Pero la realidad es que la mayoría de los seres humanos se la pasan huyendo de Jesús. Se la pasan escapándose de Él. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis como... ¿Ya te cansaste? ¿Ya luchaste y te diste cuenta que no podías? Bueno, si ya estás cansado, se ven a mí. Y yo tengo las herramientas que se necesitan para componerte. En Apocalipsis 3:20 incluso nos presenta que Jesús está intentando tener acceso a nosotros. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y te voy a reparar. En Proverbios 23:26 podemos encontrar el llamado, dame, hijo mío, tu corazón y miren finalmente tus ojos por mis caminos. Incluso en el libro de Ezequiel encontramos la receta que el mismo Señor dice que va a hacer con nosotros si venimos, si nosotros respondemos a su llamado. Si vamos a Él, Él dice lo que va a hacer con nosotros, dice, y esparciré sobre vosotros, mira, agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a hacer un trasplante, y voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el antibacterial. Es la penicilina. Es el antídoto que necesitas. Y es el antivirus que va a entrar en la computadora y va a empezar a hacer los arreglos que se requieren. Y se pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra.
Deseado a todas las gentes, página 625. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer, ¿qué dice? Todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y las cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. La misma imagen de Dios se ha reproducido en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Canto que yo creo es uno de los cantos más famosos y estoy hablando que es el canto de Renuévame. Cuando Marcos Witt compuso este canto, yo no creo que él se imaginara que este canto se iba a volver un canto tan famoso que todas las iglesias lo van a estar cantando. Pero ¿por qué este canto es tan famoso? Porque este canto hace precisamente el pedido a la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad es la de ser transformado, la necesidad de ser cambiado, de ser restaurado, de que algo nos cure. Y es el reconocimiento de que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, que no podemos nosotros cambiarnos, que no podemos meter la mano y arreglar lo que está descompuesto. Necesitamos un poder sobrenatural. No me le bajen, déjenle un poquito para que se escuche. Lo puse de fondo para que se oyera la musiquita. Hace unos años atrás, cuando recién estaban surgiendo los automóviles T, el famoso modelo T o el motor T, vamos a llamarlo así, el carro T, hablando muchos años atrás, estaba un automóvil descompuesto, un modelo T, y el joven que lo venía manejando estaba batallando para arreglar el auto y le movía y buscaba y estaba desesperado, cuando de pronto de otro automóvil se bajó un hombre muy bien vestido. No tenía cara de mecánico. Se bajó y le dijo: joven, ¿cuáles son los síntomas? Y le dice: pues haz esto. Y le empezó a decir, le dice: ok, mire, lo que usted tiene que hacer es irse a tal lugar y tiene que ajustar tal tuerca y tiene que mover tal cable, y si usted hace, va a arrancar el automóvil. El joven, ya desesperado, fue, abrió el motor, movió la tuerca que el hombre le decía, ajustó lo que tenía que hacer, y entonces incrédulo prendió y el automóvil encendió y ronroneaba como un gatito. Ahora sí, maravillado, volteó a ver a la persona que le había dado el consejo y le preguntó: ¿cómo es que esto ha ocurrido? ¿Cuál es su nombre? Dice: mi nombre es Henry Ford. Yo soy el que inventé ese tipo de motor. Dice: lo conozco como mi propia mano, dice. Queridos hermanos, ¿ya te diste cuenta que hay algo mal en tu vida? ¿Ya te diste cuenta que estamos descompuestos? ¿Que algo no funciona? Pues no busques más, ve con el que hizo el modelo, ve con el que los inventó. Y tal y como te he presentado en este sermón, Él está buscando que le demos una oportunidad. Ahora, queridos hermanos, yo quisiera decirte que reparar el cerebro humano o reparar nuestra situación es nada más de que Dios dijera: Él lo podría hacer, y decir, como por arte de magia, levantarte de la muerte. Aquel que levantó a los muertos, aquel que reparó los ojos de un ciego que no había visto, aquel que reparó a los leprosos, aquel que levantó a los paralíticos, puede hacer exactamente lo mismo en el sentido del pecado que mora dentro de nosotros. Pero yo quisiera decirte que fuera así nada más, por su palabra. Pero parece ser que la forma en la que Dios lo ha establecido es que Él desea que seamos reparados en una línea continua en la cual tenemos que permanecer a través de la santificación. Tenemos que permanecer al lado de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús diariamente va a ir reparando lo que tiene que ser reparado. Con agua limpia va a lavar lo que tiene que ser lavado. Con su espíritu
va a ir cambiando lo que tiene que ir cambiando, hasta llevarte a la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de Cristo Jesús. Si este día tú quieres poner tu vida en las manos del Señor y pedirle: Señor, necesito ser reparado, mientras cantamos este himno, ¿por qué no vienes aquí al frente a pedirle al Señor Jesús que ponga sus manos sobre ti y decirle: Señor, yo necesito ser reparado? ¿Por qué no te pones de pie? Y venimos aquí mientras cantamos este himno y le pedimos al Señor: Señor, solamente tú nos puedes cambiar. Necesitamos que obres un milagro en nosotros, que nos cambies, que nos transformes. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita un milagro, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Solamente tú nos puedes cambiar, Señor. Ni tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tú nos has dado la oportunidad de conocerte, amarte y servirte. Ahora entendemos que tú nos conoces mejor que lo que incluso nosotros mismos podemos conocernos. Conoces nuestra entrada, nuestra salida, al levantarnos, al acostarnos. Conoces nuestras motivaciones, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades. Delante de ti somos un libro abierto y por eso nos hemos puesto de pie, porque tú eres el único que puede repararnos. Tú eres el único que
puede limpiar aquello que necesita ser limpiado. Tú eres el único que puede cambiar lo que tiene que ser cambiado. Obra un milagro en nosotros, Señor. Enséñanos a caminar contigo, a someternos a tu voluntad diariamente, para llegar a ser lo que tú esperas que seamos, para ser sanados y para ser salvados por tu poder. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús.